Bienvenidos a otra presentación de Experiencias y Prácticas Profesionales 2. Mis cordiales saludos, estimados alumnos. La presente unidad de estudio plantea la comunicación e interacción en el aula, así como también las estrategias didácticas para el aprendizaje y la enseñanza. Las interacciones pedagógicas son el corazón del aula, pues a través de ellas los docentes cumplen con un rol mediador al entregar oportunidades para que los estudiantes se involucren activamente en su proceso de aprendizaje. Los alumnos necesitan ver al profesor como una figura de apoyo y para ello éste debe crear una buena relación personal con ellos. La comunicación en el aula es uno de los principales elementos con los que se debe contar y dominar perfectamente por parte del profesor, ya que de ese modo las explicaciones, comentarios, preguntas, dudas que puedan tener los alumnos se verán reducidas de manera considerable. La comunicación educativa o pedagógica es el proceso complejo de carácter interpersonal en el que se lleva a cabo un intercambio de información verbal o no verbal entre profesor-alumno, alumno-profesor durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y se establece un contacto a nivel racional y emocional entre los participantes. Se exponen juicios, criterios, valoraciones, puntos de vista, prevalece la intervención de uno y la escucha por el resto de los miembros, sin olvidar el respeto y la cooperación de todos. En toda comunicación intervienen los siguientes factores, que sin estos no es posible la misma. El emisor es quien emite el mensaje y se pone de manifiesto en el desarrollo de la clase. El receptor es quien recibe el mensaje y se pone de manifiesto en el desarrollo de la clase. Intervienen los órganos de los sentidos. El mensaje es el caudal de información que se transmite, es el contenido. El canal es la vía por la cual circulan los mensajes. Se pueden utilizar tantos canales de comunicación como órganos de los sentidos tengamos y además está en dependencia del tipo de asignatura que se trate. El código es el conjunto de signos y reglas para combinarlos. El contexto son los elementos como el mensaje, el canal, el código que permiten alcanzar un equilibrio entre el emisor y el receptor. Si se presenta alguna dificultad con uno de los elementos, no se puede establecer una correcta comunicación. Aspectos a tener en cuenta en la comunicación didáctica. Usar un lenguaje directo y simple. Realizar aquellos comentarios que sean necesarios y específicos. Utilizar la comunicación verbal y no verbal. Los alumnos van a recordar mejor si pueden oír y ver lo mismo a la vez. Por ejemplo, demostrar un ejercicio, una habilidad, un gesto, señalando los aspectos más importantes. Contrastar. Es importante hacer comprobaciones sobre lo que los alumnos han entendido. Una simple pregunta sirve para saber si han comprendido las ideas principales del mensaje. Ser consistente. Es importante que las acciones correspondan con las palabras. Cuando existe una discrepancia entre lo que se dice y se hace, se pierde credibilidad y se hace ineficaz la comunicación. Ser buen oyente, ser receptivo, estar disponible para lo que los alumnos quieran comunicar. Esto facilita la relación e involucra a todos. Las estrategias de la comunicación didáctica son las siguientes. Estrategias de información. El docente presenta la información de diversas maneras. Estrategias de orientación, que comprenden preguntas y comentarios que invitan a la reflexión de un tema concreto. Estrategias de facilitación, proponen ayudar a que se explore de manera más profunda en la dirección indicada. Estrategias de estructuración, con las que se pretende crear modelos adecuados de razonamiento y de estructuras lógicas del discurso. En el núcleo de estos factores está la habilidad para comunicarse eficazmente de un docente en el día a día, del cual depende lo que los estudiantes van a aprender y recordar, como también su comportamiento en el aula.
Estrategias didácticas para el aprendizaje y la enseñanza. Es conveniente destacar que las estrategias didácticas hacen referencia al conjunto de acciones que el docente lleva a cabo de manera planificada para lograr la consecución de unos objetivos de aprendizaje específicos. Ahora bien, es importante mencionar que existen diferencias entre técnicas y estrategias. Las técnicas son procesos concretos e individuales que nos permiten ejecutar una acción de forma más eficiente, es decir, de forma más rápida y efectiva. Las técnicas hacen referencia a modos de hacer las cosas para que su conocimiento sea mejor. En cambio, las estrategias de aprendizaje es el conjunto de técnicas y procesos que utilizamos para superar algún problema de aprendizaje o para abordar alguna situación de aprendizaje. Las estrategias didácticas se dividen en estrategias de enseñanza, que son diseñadas y propuestas por el docente para hacer posible el aprendizaje del estudiante. Incluyen operaciones físicas y mentales para facilitar la confrontación del sujeto que aprende con el objeto de conocimiento. Estrategias de aprendizaje son las que utiliza el propio estudiante para aprender. Representan una secuencia de operaciones cognitivas y procedimentales que el estudiante desarrolla para procesar la información y para aprenderla significativamente. Este proceso de asimilación es lo que se denomina aprendizaje. Tipos de estrategias de enseñanza. Preinstruccionales. Preparan y alertan al estudiante en relación a qué y cómo va a aprender y le permiten ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. Coinstruccionales. Apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mismo de enseñanza o de lectura del texto de enseñanza. Cubre funciones como detección de la información principal, conceptualización de contenidos, delimitación de la organización, estructura e interrelaciones entre dichos contenidos, mantenimiento de la atención y motivación. Postinstruccionales. Se presentan después del contenido que se ha de aprender y permiten al estudiante formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del material. Las estrategias de aprendizaje se clasifican en adquisición, acciones que se realizan, observación, búsqueda de información, manejo de fuentes documentales y base de datos, selección de la información, tomar notas o apuntes, subrayar, repaso y retención. Interpretación, acciones que se realizan, decodificación de la información, aplicación de modelos para interpretar situaciones, uso de analogías y metáforas. Análisis y razonamiento, acciones que se realizan, análisis y comparación de modelos, razonamiento y realización de inferencias, investigación y solución de problemas. Comprensión y organización, acciones que se realizan, comprensión del discurso oral y escrito, establecimiento de relaciones conceptuales, organización conceptual, elaboración de mapas conceptuales. Comunicación, acciones que se realizan, expresión oral, expresión escrita, expresión a través de información, gráfica, numérica y cónica. Algunas estrategias de aprendizaje recomendadas son las siguientes: aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje argumentativo, mapa conceptual, mapa mental, ensayos. Además se pueden mencionar el aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, aprendizaje asociativo, red semántica, análisis, debates. La utilización de estas estrategias favorecen una mayor implicación tanto del profesor como del alumno en los procesos de enseñanza-aprendizaje, generando además dinámicas de interacción en las que el profesor y el grupo de alumnos trabajan unidos en la construcción del aprendizaje. Como consecuencia de todo lo expuesto anteriormente, se puede enfatizar que la comunicación e interacción en el aula es uno de los principales elementos con los que se debe contar y dominar perfectamente por parte de cada profesor.
ya que de ese modo las explicaciones, comentarios, preguntas, dudas que puedan tener nuestros alumnos se verán reducidas de manera considerable. La comunicación educativa o pedagógica es el proceso complejo de carácter interpersonal en el que se lleva a cabo un intercambio de información verbal o no verbal entre maestro-alumno y viceversa. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, establece un contacto a nivel racional y emocional entre los participantes. Se exponen juicios, criterios, valoraciones, puntos de vista, prevalece la intervención de uno y la escucha por el resto de los miembros, sin olvidar el respeto y la cooperación de todos. Se desarrolla en el aula bajo la dirección del profesor. La comunicación y educación se encuentran estrechamente vinculados y poseen una gran importancia en el ámbito educativo. Cabe resaltar que cualesquiera que sean los métodos y las técnicas de enseñanza-aprendizaje utilizados en el aula, el profesor siempre va a operar los métodos y las técnicas por medio de la comunicación. Es decir, la comunicación se convierte en el elemento de vital importancia entre el docente y el estudiante. La intervención del profesor en el proceso educativo se puede concebir como un tipo de comunicación que por medio de ella adquirimos conocimientos, extendemos nuestro saber intelectual, permite establecer relaciones de interacción entre docente, estudiante y que posibilita el desarrollo de relaciones interpersonales en el aula. Las estrategias didácticas para el aprendizaje y la enseñanza hacen referencia al conjunto de acciones que el docente lleva a cabo de manera planificada para lograr la consecución de unos objetivos de aprendizaje específicos. Las estrategias didácticas se dividen en dos ámbitos. Estrategias de enseñanza son diseñadas y propuestas por el docente para hacer posible el aprendizaje del estudiante. Incluyen operaciones físicas y mentales para facilitar la confrontación del sujeto que aprende con el objeto de conocimiento. Estrategias de aprendizaje son las que utiliza el propio estudiante para aprender. Representan una secuencia de operaciones cognitivas y procedimentales que el estudiante desarrolla para procesar la información y aprenderla significativamente. De esta forma concluimos otra presentación de experiencias y prácticas profesionales 2. Cualquier duda que tengan lo pueden manifestar en el grupo de WhatsApp o solicitar una reunión por videollamada antes de acceder al formulario de evaluación correspondiente a esta unidad de estudio. Me despido de ustedes deseándoles éxito y hasta la próxima entrega.